Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de radioelectrónica.es. Creo que somos muchos a los que nos gustan las matemáticas. Personalmente a mí me encantan. Por eso hoy vamos a hablar de cosas relativas a asuntos matemáticos. Concretamente vamos a tratar la circunferencia, el círculo y cómo se relacionan ambos conceptos. En multitud de ocasiones damos las cosas por sentado y no nos preocupamos de dónde salen. Un ejemplo de ello tiene que ver con la circunferencia. He aquí una circunferencia. Vamos a señalar también el centro de la circunferencia, el cual estamos ya viendo en imagen. Llamamos radio a la línea que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Esto que estamos viendo es el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia mide lo mismo sea cual sea el punto de dicha circunferencia desde el cual ha sido tomado. Daos cuenta que si lo giramos, su longitud no se modifica, siempre es la misma. El radio es justo la mitad del diámetro, es decir, el diámetro de la circunferencia mide el doble de lo que mida el radio. Vamos a ver el diámetro de nuestra circunferencia cuál es. Vamos a dibujarlo. Este es el diámetro de nuestra circunferencia. Como vemos, es justo el doble de lo que mide el radio. Una vez que hemos conocido los conceptos fundamentales, podemos continuar ahondando en la materia. El diámetro y la circunferencia, y la longitud de la circunferencia, mejor dicho, están íntimamente unidos a través de lo que se llama número pi. Efectivamente, si dividimos lo que mide la circunferencia entre lo que mide su diámetro, absolutamente siempre vamos a obtener el número pi. El número pi es un número irracional. Esto quiere decir que es imposible de poder expresarse mediante una fracción de números enteros y cuyo denominador sea diferente de cero. Después de la coma, tiene infinitos decimales. Sus decimales nunca se acaban. Se han llegado a calcular más de 1 billón de decimales después de su coma. En la práctica, el número pi se suele indicar como 3,141592 o, reduciendo aún más los decimales, 3,1416. Pero volvamos a la fórmula del principio. Recordemos que pi sale de la división entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, lo que podemos representar como c dividido entre d es igual a pi. Transformando esta ecuación, podríamos ver cómo c es igual a pi por el diámetro de la circunferencia. Como resulta que d, que es el diámetro, es justo el doble que el radio, la fórmula para hallar la longitud de la circunferencia queda definitivamente como c es igual a pi por 2 por r, o lo que es lo mismo, c es igual a 2 por pi por r, y como la conocemos más habitualmente, c es igual a 2 pi r. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera se relaciona la circunferencia y su fórmula con la superficie del círculo y la suya? Todos conocemos cómo se expresa la superficie del círculo, pi por r al cuadrado. ¿De dónde sale esta fórmula? Vamos a verlo. Para empezar, dividamos el círculo en una cantidad determinada de triángulos idénticos. Vamos por nuestra parte a hacerlo en principio en 16 triángulos. ¿Ok? Estos son los triángulos
en que hemos decidido dividir nuestro círculo en primera instancia. Ahora vamos a elegir uno de estos triángulos, cualquiera, ya que todos son iguales, y vamos a examinarlo detenidamente. Por ejemplo, este. ¿Ok? Muy bien. La longitud de la base de cada triángulo vamos a designarla como B minúscula y su altura podemos asimilarla aproximadamente a lo que mide el radio de la circunferencia, es decir, R. Lástima que la base no sea una línea recta, ya que entonces para hallar la superficie del círculo nos bastaría con hallar la superficie de cada triángulo mediante la conocida fórmula base por altura dividido por 2 y el resultado multiplicarlo por el número de triángulos en que hemos dividido el círculo. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Mejoraría la situación si en lugar de 16 triángulos dividimos el círculo en, por ejemplo, 100 triángulos? Al dividir el círculo en 100 triángulos, la base de estos triángulos se reduciría notablemente. Lo interesante es que también se reduciría su curvatura, de manera que esta base se haría más recta. Vamos a simular que hemos dividido el círculo en estos 100 triángulos de manera que son más pequeños. Al ser más pequeños los triángulos quedarían aproximadamente de esta manera. Algo así sería el tamaño de los triángulos en caso de dividir el círculo en esa cantidad. ¿Ha mejorado la situación? Yo diría que sí. Fíjate en la imagen. La verdad es que la base de este triángulo ya es casi una línea recta. Ahora, además, la altura del triángulo sí que sería casi igual al radio de la circunferencia. Pero, ¿y si seguimos aumentando el número de triángulos de manera que, por ejemplo, llegáramos hasta 1000? De esta forma seguirá aumentando la precisión de los cálculos. La base del triángulo llegará a ser una línea recta y llegará un momento en que nuestros cálculos sean completamente exactos. Lógicamente existe lo que se llama un límite. Cuando llegamos a ese límite, si seguimos aumentando el número de triángulos, estos dejarán de ser triángulos. Sus lados ya estarán tan pegados que prácticamente se solaparán y se confundirán el uno con el otro. La idea es parar justo en el límite en el que continúan siendo triángulos. De esta manera podremos realizar los cálculos según la fórmula de la superficie conocida para los triángulos. En este estado, los triángulos serán tan numerosos que su base será tan pequeña que ahora sí tendremos una base completamente recta, como ya hemos dicho. Además, en el límite, la altura de cada triángulo coincidirá exactamente con el radio de la circunferencia. Vamos a suponer que ese límite está en 1000 triángulos. La conocida fórmula para hallar la superficie de un triángulo ya la hemos mencionado y es base por altura dividido entre 2. Mediante esta fórmula obtendríamos la superficie de un triángulo. Para obtener la superficie de todo el círculo tendríamos que multiplicar esta fórmula por los 1000 triángulos que formarían el supuesto círculo. Esto nos daría justo la superficie de nuestro círculo. Como la altura del triángulo ahora sí coincide con el radio del círculo, vamos a sustituirla en la fórmula. Ahora vamos a cambiar de posición algunas partes de la expresión, pero sin modificar para nada la fórmula. Si te fijas, el numerador de la fracción, el que multiplica por 1000 la base del triángulo,
es justo lo que mide la circunferencia, por lo que podemos sustituir dicha expresión por la clásica que ya conocemos de la longitud de la circunferencia. Ahora podemos eliminar el denominador de la fracción, es decir, el número 2, eliminando también el 2 del numerador, quedando la expresión como sigue. Y por último, la parte literal de este término, es decir, la r que se multiplica a sí misma, podremos expresarla como r al cuadrado, por lo que finalmente la fórmula de la superficie del círculo la escribiremos pi por r al cuadrado. Ahí la tienes.